Cambio de tema. Doy vuelta a nuestro poliedro y seguimos juntos aquí con lindas notas, mostrándoles tantas cosas que se hacen en la iglesia también, porque esa es nuestra misión. Recién lo decía Mati, ¿no? Es nuestra misión la de contar noticias, que de hecho hoy nos pasamos las noticias, pero después tal vez tengamos un minuto para contarlas. Y contar las noticias que por ahí no están presentes en los grandes medios, en las grandes cadenas mediáticas, porque tienen que ver con las noticias, las buenas noticias que nos aportan buenas cosas todos los días. Hoy quiero presentarles, y ya está conectada en el Zoom, así que la voy a saludar, a Pamela Alarcón, una profesora licenciada en Historia, que trabaja en el Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur, allí en Bahía Blanca, que tiene sede en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Hola, buenas, buen día. Muy bien, gracias. Bueno, una alegría encontrarnos. Yo decía hace un ratito, queremos presentar historias lindas y novedosas que además nos abren la puerta a enterarnos de muchas cosas. Este año es un año particular para toda la familia salesiana por el aniversario de la llegada de los primeros misioneros salesianos a la Argentina, y vos has escrito un libro hermoso. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, sí, acabamos de escribir un libro con el Archivo Histórico Salesiano en el que trabajo, que es el Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur. Hermoso. Y el libro se llama Las obras son amores. Hermoso. Porque se trata de esto, de las obras que hicieron los salesianos en la Argentina Sur. Cuando digo Argentina Sur, digo desde Buenos Aires hasta Malvinas, porque bueno, también Malvinas estuvo en nuestra historia. Y los salesianos entendían así las obras, ¿no? Como un acto de amor destinado especialmente a los jóvenes más pobres, a los inmigrantes y a los originarios. Claro. Don Bosco mismo les había dado esta misión de encargarse de ellos, y ellos lo asumen, ¿no? Claro. Contame. Vos decías de las noticias. Sí, primero quisiera hacer un paréntesis chiquito, porque me acordaba, cuando leí el título del libro, me acordaba de ese refrán que decían mis antepasados españoles, que decía, el refrán era tan conocido: obras son amores, que no buenas razones, decían los españoles, ¿no? Tan conocido el refrán. Y me quedé pensando cuántas buenas razones te llevaron a escribir o a recopilar estas historias. ¿Cómo? No entendí bien. Ay, no, perdón, por ahí no salió bien el audio. Decía que este refrán tan conocido, que me resultó tan parecido al título del libro que has elegido, me llevaba a preguntarme cuántas son las buenas razones que te han llevado a vos a recopilar todas estas historias. Bueno, de eso se trata, ¿no? Don Bosco fundó esta congregación salesiana en Turín en 1859 porque descubre que es muy fuerte la necesidad de cuidar a los jóvenes, ¿no? Claro. Los jóvenes eran acusados y reprimidos por robar un pan, robarse algo para comer, porque estaban huérfanos y sueltos en la calle, y él descubre la necesidad de conservar a la juventud, ¿no? Entonces, ante una sociedad muy represiva, él lo que hace es prevenir. Y lo hace a través de la educación, ¿sí? Claro. Los salesianos van a implementar sistemas de educación en todo el mundo donde van. Exacto. Y educación para los teólogos, los filósofos, que era un estudio muy prestigioso en este momento, pero fundamentalmente talleres. Talleres de formación de carpintería, de sastrería, de sombrería, talleres de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, Don Bosco, la verdad que es muy visionario, muy visionario. Sí. Él está en el norte de Italia y sabe que, como otra de las estrategias del imperialismo, van a venir a la Patagonia. Van a venir a la Patagonia los militares, y que van a hacer lo que hizo el imperialismo en todo el mundo, que es saquear los recursos y, si es necesario, exterminar a los originarios. Claro. Y bueno, él se lo dice al Papa.
Él se lo dice al Papa. Hoy van a ir mis misioneros, porque aparte tenía muy buen vínculo con los misioneros que habían llegado a Buenos Aires en 1875. Claro. Y en el 79, don Bosco le escribe una carta al Papa en la que le dice esto: hoy van mis misioneros con la columna del general Roca, con la columna militar del general Roca, y van a tratar de evitar la mayor cantidad de muertes de niños pampa a los que parecen haber sido condenados por el gobierno argentino. Mira vos. Él sabía que esto iba a pasar y aún así decide intervenir en esta coyuntura, ¿sí? Con lo difícil que es intervenir en estos contextos en el que puede quedar pegado. De hecho, la historiografía mucho tiempo lo ha juzgado a los salesianos de haber venido junto con los militares. Claro, porque además pensaba, Pamela, estamos con un poquito de delay en la comunicación, te pido perdón por interrumpirte, pero pensaba en esto que vos me decías y además pensaba en eso también, en las dificultades de la comunicación de ese tiempo y cómo don Bosco estaba tan empapado de la realidad de Argentina en ese tiempo, viviendo en otro lado y con las dificultades que tenían en la comunicación en ese tiempo. Sí. Bueno, esa es la genialidad que tuvo, ¿no? Claro. Él era una persona brillante y quería hacer una misión significativa para la época, y eso fue lo que hizo. Tenía un excelente vínculo y muy buena comunicación con sus misioneros y se enteraba hasta de la geografía, ¿no? Don Bosco fue premiado por saber mucho de geografía de la Patagonia, pero porque él se hacía mandar libros de geografía publicados en Buenos Aires en esos primeros años. Claro. Bueno, en cuanto... Sí, te quería preguntar por el anecdotario o por este libro que recoge anécdotas. ¿Por qué un anecdotario? ¿Cuáles has elegido como para que podamos disfrutarlas? Porque el libro cuenta una anécdota salesiana por día, 366, para que no nos sorprenda el año bisiesto tampoco, y para disfrutar de cada anécdota en un día distinto. Sí, bueno, ni bien llegan los salesianos, se instalan en distintos lugares. Y bueno, el libro tiene una anécdota por día. Entonces, por ejemplo, el 14 de diciembre dice: un día como hoy de 1875 llegan los salesianos a la iglesia Mater Misericordia del barrio de Congreso, ahí en Solís y Moreno. Sí. Que era la iglesia de los italianos, y bueno, el cónsul italiano en la Argentina le había pedido a don Bosco que venga y los alojan ahí. Claro. Ahí están una semana todos juntos y ya después algunos de ellos van a San Nicolás de los Arroyos. Uh-huh. Y otros de ellos se quedan haciendo talleres de artes y oficios juntos con los vicentinos. Se asocian con los vicentinos y fundan talleres de artes y oficios que comienzan a funcionar poquitos meses después en Tacuarí y San Juan. Mirá vos. Y ahí van a estar en Tacuarí y San Juan con los talleres. Sí, no, perdón, ahí está, qué mal que nos hace el delay, perdóname Pamela, pero pensaba ahí donde es la iglesia Mater Misericordia o Misericordia, está el colegio Don Bosco todavía en ese mismo solar en la calle Solís. Sí. Claro, sí. Siguen los salesianos. Bueno, también el tema de cómo van consiguiendo tierras es todo un tema de estudio, porque eso ya sucede en todos los lugares donde se asientan. Claro. Van comprando el terrenito de al lado, el terrenito de atrás, el terrenito de enfrente, y así es como van construyendo sus obras. Claro. Esto es genial en el caso de las hermanas, porque está registrado en la crónica de las hijas de María Auxiliadora que las chicas, las monjitas le dicen a la madre: pero madre, nosotros vinimos a hacer un colegio y no tenemos lugar para construir un colegio. Recién se habían asentado en Almagro en el 77. Mira. Y la madre le dice:
Bueno, hija, pero es imposible. Ahora no podemos. Y ahora uno ve la obra de Almagro y tiene Claro. toda la manzana las Sí, hijas maravillado. varias colegios en varias manzanas, Entonces, es bueno, cierto. Ahí estamos viendo, mira, te cuento, no sé si lo llegás a ver, estamos viendo el interior de la Basílica de María Auxiliadora ahí en Quintino, Bocayuba e Hipólito Yrigoyen, ¿no? Hermosa, una de las iglesias más lindas de Buenos Aires. sí, sí, bueno, el constructor de esta iglesia también es un salesiano, que es Ernesto Vestignani. Él Sí, fue alentado a ser el constructor de las iglesias salesianas por el mismo Don Bosco. mira, Él y su hermano vinieron a la Patagonia. ahí se nos corta un poquito. Ernesto era constructor y su hermano José era... se nos va cortando. Pero no te Bueno, preocupes, no te que preocupes. comentaba que Ernesto es constructor y su hermano José fue el inspector de los Ah, salesianos. mirá, qué bárbaro, sí. Bueno, y contame un poco del libro, ¿no? ¿Qué formato tiene? ¿Qué significó para vos también recopilar estas historias, escribirlas? Bueno, la verdad es que pasa esto con los salesianos, ¿no? Tienen eh, una presencia muy significativa en todo el territorio. Ellos enseguida detectan la necesidad inmediata y enseguida actúan inmediatamente, incluso antes de que las cosas sucedan. Esta es una característica típica de Don Bosco y de los Ujú, salesianos. Ellos empiezan a asociar, por ejemplo, a los obreros antes de que el Papa León XIII mira, dicte la Rerum Novarum. claro, Aquí, claro. en Bahía Blanca, en 1890, se funda una asociación de obreros y la Rerum Novarum se publica un año después, Qué bárbaro. en 1891. Entonces, por ejemplo, van a Patagones en 1880 y fundan una banda de música. Pero la expedición al desierto fue en 1879, un año antes. Y un año después ya tienen una banda de música con los originarios, ¿no? Claro, Entonces, donde hay una propuesta de muerte y de exterminio, que ellos la conocen, ellos deciden intervenir para llevar una propuesta de vida, ¿no? claro, claro, De claro. música, de educación y de defensa de la vida y de las tierras de los originarios. Claro, claro. Pamela, contame una anécdota que elijas de esa primera llegada de los misioneros a Buenos Aires, cuando apenas llegaron hace 150 años, ahí propuestos, ¿no? Empujados por Don Bosco a venir a la Argentina, primer lugar de misión en el mundo de los salesianos. Sí, sí, es el primer lugar en el mundo de misión de los salesianos. Ahí están viendo la estatua de Don Bosco en la boca. Sí. Eh, Don Bosco dicen que soñaba con la Patagonia, soñaba. Mirá vos. Y esos sueños está en debate, ¿no? Si eran dormidos o despiertos, si era vigilia o si era sueño, porque él es una persona tan lúcida, que sabe que la Patagonia es una región del mundo, ¿no? Y sabe que se invadieron África y se sacaron todos los recursos, los países dominantes, ¿no? Los países dominantes de Europa, si extrajeron tantos recursos de África, de India, de Asia, también van por la Patagonia. Y sí, eso sucedió. Él sabía que esto iba a pasar y que era una terra nullis, una Claro, tierra no claro, explorada. claro. Entonces, esos sueños, que son una misión, se entienden, sí, como una intervención de Dios y también con una lucidez impactante de Don Bosco, que es sorprendente, ¿no? Claro, Bueno, si ahí van a ir, nosotros también vamos a ir y los exacto. vamos a defender. Y bueno, cuando ellos llegan acá, por ejemplo, una anécdota pintoresca es Sí, que hay un chiquito del Pío Nono, del Colegio de Almagro, que estaba jugando con un barrilete,
sin permiso en el último piso, que era el segundo piso del Pío Nono. Sí. Y por correr el barrilete atraviesa la baranda y se cae y se golpea la cabeza. Entonces, bueno, se piensa que el chiquito va a morir. Claro. Viene el médico, no le da ninguna esperanza, y viene uno de los salesianos que tenía el roquete de Don Bosco, que era el sombrerito de Don Bosco, un sombrerito que usaban todos los salesianos allá en Italia, y le dice, pero no, aquí no se viene a morir, aquí se viene a vivir. Le pone el sombrero y el chiquito se cura. Mira vos, qué bárbaro. Así que bueno, linda historia, hermosa historia, así como me esas encantan hay todas. varias anécdotas. ¿Qué te parece si las podemos recorrer o en otras oportunidades? Yo creo que podemos, y que nos vayas contando esto que has recopilado, tanta investigación que has recopilado en este anecdotario, en este libro de anécdotas, porque vale la pena. Y recomendamos a que lo consigan. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, el libro se puede comprar por Mercado Libre. Bien. Que tiene envío a todo el país. Y bueno, las anécdotas la verdad que son sorprendentes y son de muy variados temas. Y bueno, lo bueno también es que sirvió para difundir el patrimonio que tenemos en los archivos históricos. Porque, por ejemplo, la tapa es una foto de la noria de Fortín Mercedes, porque claro, van a Fortín Mercedes y ellos descubren que tanto los originarios como los colonos tienen que vivir de la agricultura, porque si no, no pueden insertarse en el mercado laboral. Así que hacen muchas escuelas agrícolas, entre ellas ahí en Fortín Mercedes. Claro. Y esta foto de tapa es la escuela agrícola de Fortín Mercedes, con el padre Pedemonte, que era inspector en ese momento, y la noria que ellos mismos habían construido. Qué bárbaro, claro, hay anécdotas, por ejemplo, una vez tuvieron que sacar un árbol añoso y pusieron a los chicos a tirarlo con sogas, ¿no? Y otra vez tuvieron que construir el santuario de Fortín y no tenían arena. ¡Qué locura! No tenían arena y desvían el río para sacar la arena que estaba en el cauce del río Colorado. ¡Qué locura, y Pamela! ahí encuentran la arena para poder construir el santuario. Te interrumpo y te agradezco y te convoco para otra oportunidad. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo algunas de estas anécdotas e invitando también a las personas a que se encuentren con esta obra maravillosa, con el libro de las anécdotas de los salesianos, obras, son amores, ¿no? Esas efemérides pequeñas, historias pequeñas de una gran obra, de la obra salesiana. Te agradezco mucho y nos encontramos pronto, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un a beso. disposición. Chau, chau, hasta luego.